Buenos días, el día de hoy vamos a estar haciendo un recorrido en una de las plantas de Kimberly-Clark, específicamente en la de Ramos Arizpe. Así también vamos a estar entrevistando a la doctora Anabel Guzmán con especialidad en salud ocupacional. Primeramente, y antes de empezar con la entrevista, quisiera hablarles un poco sobre qué es Kimberly-Clark y a qué se dedican. Kimberly-Clark hace una gran variedad de productos, específicamente alrededor de 55, pero se encuentran algunas marcas conocidas como Kleenex, Kotex, entre otras. Hacen 55 productos y se encargan de la higiene personal e higiene del hogar. Las plantas de Kimberly-Clark tienen gran prevalencia en diferentes lugares del mundo, en Europa, en Sudamérica y obviamente aquí en México. Nosotros estamos visitando una de las 10 y, como les dije, es la de Ramos Arizpe. Esta planta en específico tiene alrededor de 948 empleados, de los cuales 689 son sindicalizados y el resto son empleados. Por darnos la oportunidad de estar aquí y hacerles estas preguntas. Y primero queremos empezar con cómo se trató el tema del COVID en la fábrica. Con la primera pregunta de pues, qué medidas implementaron en la empresa durante la pandemia. Bueno, ahí yo creo que sí, no sé si Elige tenga alguna respuesta más real que les pudiera dar, porque yo aquí llegué después de que ya había pasado el tema de COVID. O sea, yo el COVID lo pasé en otra empresa, entonces los protocolos de otra empresa, pero igual a lo mejor sí tienen algo de... Bueno, todos los controles que publicó la Secretaría de Salud, de todos los protocolos se implementaron, desde la entrada, desde el lavado de manos, el cerco sanitario, sí, hasta los cubrebocas. Inclusive Kimberly-Clark fabrica cubrebocas, inclusive hasta donaciones hacia el municipio para cumplir con esta parte y cooperar con la parte del COVID. Todos los días había un inventario, se tomaban muestras de pruebas para identificar gente que estuviera contagiada. Se les hacía un examen específico de COVID en una clínica particular y se separaban de la empresa, se mandaban a su casa para el control, y los que se enfermaron de COVID, en la planta les daba el tratamiento completo con servicio médico. Sí, de hecho también eso iba enfocado a mí, las siguientes preguntas, que es que si se llevaron registros de la gente que... Sí, que se... todos los registros, todos los días se registraban cuántos se contagiaban diariamente con la sintomatología, y ya con la prueba específica quedaban positivo. Entonces se separaban. Todos los días se hacía una junta a nivel corporativo de las 10 plantas para darle ese seguimiento a todos los casos COVID. Y después de la pandemia, ¿cómo cambió la forma en la que se trataba aquí la seguridad en cuanto pues, a los riesgos biológicos? ¿Cambió algo o se regresó a como estaba antes de la pandemia? No, por ser nuestra empresa con línea de higiénicos y cuidado personal, continuamos, si pueden observar, continuamos con medidas exactamente igual por el giro de la empresa. Quiero entrar a la parte de los exámenes médicos, y la primera pregunta es: ¿qué tipo de exámenes médicos de admisión se realizan con la finalidad de evaluar la aptitud o la salud del trabajador? Bueno, pues se realiza primero un interrogatorio a un paciente. Por aquí tenemos los formatos. Se le pide pues los datos generales, de qué nombre, edad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, estado civil, que es lo más general. Después pasamos a un interrogatorio de antecedentes familiares, después personales patológicos y no patológicos. Se realiza una exploración física por aparatos y sistemas. Hacemos audiometría y espirometría. Eso es lo que realizamos en el examen de admisión y los exámenes médicos periódicos también. Ok, muchas gracias. ¿Y con qué, bueno, a la pregunta, con qué frecuencia se realizan estos exámenes periódicos? Los periódicos están programados anualmente. ¿Por cada trabajador? O sea, cada año se realiza examen periódico. Ok. ¿Y cuáles son las enfermedades o las condiciones que se detectan con más frecuencia? Con más frecuencia detectamos en los exámenes médicos periódicos hipertensión, diabetes. Son los problemas que más detectamos. Igual en los de admisión. Ok.
se da seguimiento a los trabajadores con estos hallazgos clínicos, si un trabajador sale con algún problema médico, qué pasa con el tratamiento. Bueno, se les brinda pues, la atención aquí con la doctora y el seguimiento igual se envían a parte o sea, si es alguna enfermedad general, pues se envían a sus clínicas para que reciban el tratamiento completo, seguimiento, estudios, y después aquí pues se van monitoreando mes con mes o a veces cada 2 meses con la doctora aquí. Gracias. Ya pasando con el lado un poco más ambiental, la primera pregunta que quisiera hacerles es: ¿se realizan estudios de ruido, polvo o químicos en el área del trabajo? Sí, todos los estudios se realizan. ¿Con qué frecuencia se realizan? Bueno, Anual. Anual, igual. Cada 12 meses, lo que marca la norma. La norma marca cada 12 meses y se hace iluminación, polvos, ruido, vibraciones. Perfecto. La siguiente pregunta es: ¿qué riesgos ambientales son más comunes en esta empresa? ¿Y cuáles son los riesgos del entorno? En cuanto a riesgos, ¿te refieres ruido, calor? Exacto. O sea, ¿qué es lo más frecuente aquí, digamos? Pues yo creo que el ruido sí entra, pero pues todo está controlado en cuanto al tema de... Pero estás hablando de riesgos ambientales. Sí, es todo lo de meter. Ok, los riesgos ambientales, por aquí, servicio médico, por ejemplo, son los Bueno, lo de biológicos biológico, lo infecciosos. de nuestro RPBI. Okay. Si hablas aquí en cuanto a servicio médico, si hablas en cuanto a la empresa. Lo que más genera la empresa son residuos peligrosos como contaminantes con grasas, aceites, esos son los que más, pero se tienen a disposición. Perfecto. O sea, bajo manifiestos se disponen. La pregunta va más un poco dirigida a lo que nos había explicado al inicio durante la presentación, igual y sobre conocer aquí en la empresa cuáles son los límites de tiempo para la exposición de temperatura o ruido. Es que como dice que al ambiente, al ambiente Sí. laboral de aquí, Exacto. interno, Sí, no, sí, sí. no el externo. Okay. Bueno, para el ambiente laboral interno la exposición pues es a ruido, exposición a temperaturas, exposición a vibraciones. Sin embargo, se les da seguimiento también a través de sus exámenes médicos periódicos, audiometría, espirometría, agentes se pueden observar, hay mucho polvo, entonces ahí se hacen los estudios también de emisiones de polvo. Ok, bueno, y la última pregunta de este apartado es: ¿qué medidas se toman para reducir estos riesgos? Desde la fuente, como lo marcan las normas, el ruido primeramente va a la fuente. Identificamos la fuente y a través de ingeniería, ya sea que se aísle, por ejemplo las máquinas de pañal tienen guardas contra ruido. Las máquinas de vapor no las podemos guardar así, entonces se va a la fuente, que es los motores, se van aislando para el ruido. Y lo último, que es la protección auditiva para lo que es el ruido. Perfecto, bueno, muchas gracias. Y respiradores para el polvo. Responde el apartado de ergonomía, y es que cómo ustedes evalúan que las condiciones de los trabajadores pues sean óptimas, o sea, cómo revisan que los puestos de trabajo que utilizan pues sean ergonómicos. Pues todo se basa en cuanto a la norma 036, que es sobre ergonomía, y pues obviamente con los estudios ergonómicos, ¿verdad? Se estudia cada puesto en cada operación, y en base a eso pues ya vamos guiándonos en cómo van saliendo los resultados, y pues se va trabajando con esos resultados. La siguiente, ¿qué problemas ergonómicos son más frecuentes? Las lumbares, sí, bueno, los lumbares siempre uno, pero tú la señora gráfica. Para decirlo así más específico. Lo más común son las lesiones musculoesqueléticas. Sí, musculoesqueléticas tenemos como primer lugar, pues contracturas musculares, cuello, espalda, muñecas, hombros, etc. Lumbalgias como segundo lugar. Y pues ya todo lo demás deriva todo lo que tenga que ver con musculoesquelético. Vimos que había publicada una tipo campaña que decía actívate.
que ¿cómo se dice? Incitaba a los trabajadores a hacer 5 minutos de calentamiento antes de hacer su actividad física. ¿Desde cuándo se implementa esa? Esa se implementó hace varios años y ahorita se está retomando. Como parte de control. De las TVs hay un MC de economía que tiene la planta y que ve precisamente las evaluaciones de los riesgos y los controles que se van a aplicar para eso. Super. Y sí, la parte de la activación es una de las partes de la campaña. Y bueno, ¿qué otras acciones se implementan para prevenir esas lesiones? Acaban de dar unas pláticas de economía, manejo manual de cargas, entonces hay que instruir también a la gente. Se dan cuenta, un corrugado pesa 4 o 5 kilos, pero si lo levantas más también causa daño. Entonces los entrenamos en esa parte para que hagan correctamente sus levantamientos. Está dentro de la norma del peso, la manipulación de pesos. Continuando en lo psicosocial, igual en caso de que no haya presencia de ninguna de estas preguntas, solo se responde con no y continuamos. Se evalúan los factores de riesgo psicosocial en la empresa. ¿Cuáles son los principales riesgos detectados en cuanto a la salud psicosocial de los trabajadores? Bueno, es que por ejemplo, en cuanto a todo en general, se hace un cuestionario, pero el cuestionario realmente no es como que se tengan toda la información, ¿verdad? Es confidencial. A menos de que haya alguien con algún problema, pues ya se nos hace saber y es cuando ya lo podemos derivar. Pero en cuanto a temas de pues incidentes que se pudieran llegar a tener aquí internos, eso sí lo manejamos totalmente nosotros. O sea, de aquí se manda una evaluación con un psicólogo y se le da seguimiento, ¿verdad? Hasta que el psicólogo nos diga que ya está. Igual, a lo mejor no fuimos como que muy claros con la pregunta, igual y puede estar un poco más guiada hacia si se puede notar algún tipo de ansiedad, tristeza o depresión por el aislamiento, por ser un tipo de trabajo no tan colaborativo, puede ser personal, que se pueda llegar a notar. O sea, tú dices aquí interno con los trabajadores. Por supuesto. Sí, pues sí nos han tocado casos, ¿verdad? Que a veces nos pudieran presentar, no siempre, porque te digo, pues, en personal. algunos temas, pero pues ahí sí se deriva en cuestiones de que se les brinda ayuda o información, pues no sé, por ejemplo, en cuanto al IMSS o relaciones industriales, ya que son temas pues más personales, ¿verdad? Claro. Que traen ellos. Por la relación laboral no se han presentado casos por relación laboral, derivado de las encuestas que se tienen. Sí. No se han tenido casos específicos. Hemos tenido los casos por riesgo de trabajo internos que se le da seguimiento y tratamiento, y sí algunos apoyos por situaciones personales de su casa, de su hogar, pero se les da asesoría o se les canaliza a DIF, a alguna consulta. Perfecto. En otro tema, sobre instalaciones y el consultorio médico. Aparte de los chequeos frecuentes, ¿se brinda servicio médico general a los pacientes, a los trabajadores? ¿Lo pueden venir a consultar aquí para no tener que ir a consultar a otro lado? En los horarios que esté, siempre y cuando sea el horario en el que está la doctora. Perfecto. ¿Se brinda algún otro tipo de servicio aparte de la consulta médica? Específicamente la consulta médica. ¿En el consultorio? Sí. Pues, no, o sea, bueno, a partir después del horario de la doctora, pues son solamente primeras atenciones, ¿verdad? Que es lo que nosotros como enfermeros podemos brindar. Perfecto. De ahí en fuera, pues no, las consultas solamente en horario del médico. Y traen campañas, Bueno, traen campañas eso hacia la salud. Es que esa venía en otro, creo que trae otro apartado, ¿no? Que dice sobre los programas y campañas. Sí, ese es el último. Y otro tema de que venía ingresando. Y ya por último, ¿con qué equipo e insumos se cuenta en el consultorio? Medicamentos, material de curación, el audiómetro, el espirómetro, la camilla. La silla de ruedas. Adentro de planta, los botiquines, y adentro de planta también contamos con camillas para trasladar en caso de que... Y botiquines. Perfecto. Bueno, en los apartados sería todo. Sobre que nos pueden platicar sobre los formatos CT7 y CT9 y su importancia para llenarlos para el bien del trabajador.
Bueno, el formato de este P7 es el aviso de atención médica inicial por probable riesgo de trabajo. Ese se llena, por ejemplo, cuando ocurre un accidente de trayecto a casa, de aquí del trabajo a casa o de casa aquí al trabajo. O también cuando se presenta algún accidente aquí dentro de la planta, el trabajador pues ya decide irse al IMSS como tal. Pues el llenado sí nos encargamos totalmente nosotras en cuanto a pues todos los datos. Obviamente, como dices tú, pues es muy importante que todo se llene de forma muy correcta, porque al final de cuentas el instituto, el IMSS en esa parte pues son delicados, ¿verdad? Si nos equivocamos en algo, en algún dato, no lo regresan y así estamos, ¿verdad? Entonces tratamos de que todo se llene, de verificarlo las veces que sea necesario, incluso pues cuando se llegan a presenciar, a tener ese tipo de temas en cuanto a accidentes de trayecto, cosas así, pues siempre tratamos de verificar y tener una copia por si nos llegáramos a equivocar, poderlo hacer de... Son los dos casos, ST7 por riesgo de trayecto y riesgo de trabajo. Por riesgo de trabajo se llena en base a la investigación que se haga del incidente. Nosotros tenemos una herramienta para investigar los incidentes que ocurren aquí en la planta. Basado en esa investigación se llena la ST7. Bueno, un poco de lo que hablaron me da la siguiente pregunta, que es cuando si un empleado se llega a lastimar en el trabajo, ¿qué es lo primero que hacen aquí en el consultorio y para que quede bien registrado el accidente y se eviten problemas legales? Bueno, primero se le brinda la atención al paciente, ya que esté estabilizado, se llena una declaración de hechos. Con esa declaración de hechos es con la que se llena la ST7. Te digo, bueno, en base, como dice el ingeniero, la investigación, ¿verdad? Sí. Al final de cuentas pues tenemos que hacer investigación de cómo fue el mecanismo de lesión o qué, pues todo lo que tenga que ver con el incidente. Pero pues primero que nada, sí, te digo, es la atención y darle seguimiento a la... Dependiendo de la gravedad del incidente, se le da aquí su atención médica. Si requiere una atención especializada, se le comunica con anuencia del trabajador y se le hace ver que tiene derecho a atención médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero para mejor atención y pronta atención le brindamos nosotros la atención médica especializada. Pues los programas de salud que tienen en la empresa. Y pues ya hablaron de unos programas de promoción de la salud como las pláticas que dijeron o lo que dijeron de lo de la ergonomía. ¿Qué otros programas de salud existen? Tanto ese tipo de cosas en cuanto a la salud del trabajo y cómo se realizan estas campañas, o si se realizan campañas de prevención como de vacunación o de nutrición para los trabajadores o algo así. Sí, de hecho, nosotros que se inicia el año tenemos un programa anual de campañas de salud, donde vamos programando qué campañas se van a realizar mes con mes. Obviamente estas pues a veces se pueden modificar, a veces no, dependiendo la disponibilidad también de las instituciones, ¿verdad? Porque a veces viene el IMSS, a veces Secretaría de Salud, temas de nutrición o dependiendo, ¿verdad? Lo que se tenga programado para el mes es como las vamos realizando. Por ejemplo, pues aquí ya vamos marcando las que se van realizando. En otra, pues obviamente tenemos que contar con evidencias de todo lo que se postea, de las campañas que se realizan, ¿verdad? Salud reproductiva, vacunación, salud dental, de todo. Ahora sí que todo lo que tenga que ver con prevención se realiza mes con mes hasta pues, todo el año, los 12 meses. Claro. Y en cuanto a la participación de los trabajadores, o sea, este tipo de campañas son opcionales, y si lo son, ¿cómo es la participación de los trabajadores en cuanto a esas campañas que hacen? Pues se postea todo con una semana de anticipación para que pues más o menos se vayan enterando, los supervisores se vayan dando cuenta también que hay que pues les permiten venir, ¿verdad? Digo, al final de cuentas pues, son campañas que no se tardan mucho, que por ejemplo, en cuanto a reproductiva, que es un poco más tardado porque ahí sí se realiza, no sé, por ejemplo, Papá Nicolás en la campaña, ¿verdad? Específicamente esa campaña del mes de la mujer, pues se realizan ese tipo de campañas. Se van programando, se les pide que vengan, se registren y se programan con tiempo para que también pues en su área de trabajo tengan permitido venir a realizarse esos exámenes. La verdad siempre tenemos muy buena respuesta de todos los trabajadores, o sea, sí participan mucho en estas actividades
Y pues sí, siempre, en todas hemos tenido buena respuesta en cuanto a su salud, a Y quererse sí es cuidar. opcional, la decisión la toma el trabajador. Ah, sí, o sea, es opcional. Te digo, se les brinda la invitación por medio de flyers, correos, pero ya es decisión de ellos si quieren. Te digo, pero sí siempre hay buena respuesta en cuanto a las campañas. Pues eso sería todas las preguntas. Les agradecemos mucho pues el tiempo que se tomaron todos para pues darnos la oportunidad de estar aquí. Y pues no, muchísimas gracias. A ustedes.